Algunos compañeros, o casi todos los compañeros políticos que hablaron y académicos que hablaron en el acto inaugural, hicieron referencia a nuestra disciplina, la filosofía. Generalmente queda bien. Siempre una frutillita del postre, una cita oportuna de Platón o de Aristóteles, viste la cosa. Sin embargo, nuestra disciplina es una disciplina muy vieja, que llegó hasta nosotros con una palabra. Las dos palabras de este congreso son de un pueblo que está sufriendo mucho y resistiendo, que es el fabuloso pueblo griego. Un pueblo de pastores aqueos, pobres, frente a ampulosos imperios como eran los medos y los persas. Pero fueron tipos que se plantaron allá por el siglo VI antes de Cristo y crearon un modelo de pensamiento adecuado a una institución que no existía en Oriente. Y esa institución fue la polis. Palabra intraducible. Polei. Ciudad es una mala traducción, pero es algo parecido. Ciudad-estado. Es una comunidad. Más aún, cuando Aristóteles quiere escribir la constitución de la ciudad de Atenas, una de las cosas que aconsejaba es que sean chicas, para que puedan mirarse unos a otros y que entraran en un teatro, para que una vez al año pudieran hacer catarsis y para que cada 4 años, paren las guerras y hagan una cosa muy bonita, que era la Olimpiada, que poco tenía que ver con lo que efectivamente sucede, pero son griegas. Por eso alguna vez dijo el gran Goethe: cada uno sea un griego a su manera, pero séalo. Ese es el desafío. Se citaba el Congreso Nacional de Filosofía de 1949, y es cierto, lo inauguró nuestro presidente, no lo inauguró sino que lo clausuró el general Perón en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, fue la clausura, y allí pronuncia él, tratemos de hablar un cachito más bajo porque no me puedo concentrar, compañero. Si ustedes quieren, yo me callo. Bueno, digo, Perón allí, en una parte que no está escrita, no se transcribió en el libro que ustedes conocen, La Comunidad Organizada, él improvisa al comienzo, como estoy haciendo yo, para poder crear otra palabra griega: entusiasmo. En el público, en quien escuchaba. Y Perón empieza ese congreso diciendo: Alejandro Magno, que tuvo por maestro a Aristóteles. Yo siempre he pensado, dice Perón, que lo que yo hago tiene que ver con la filosofía. Y vaya pucha si tiene que ver. Tanto Alejandro Magno como él eran militares, pero dentro de lo militar, ambos eran, traducido, un general. El general es aquel que no manda un pelotón, una división, nada, sino que es capaz de conducir el conjunto en la batalla, sin involucrarse él en la lucha. El general tiene una idea de lo que es la batalla. Por eso es capaz, por ejemplo, Napoleón decía: yo en realidad me siento como conducido por mis ejércitos. Y yo sé cuándo tiene que avanzar la artillería, cuándo tiene que disparar este. Y claro, la palabra general no la disponían los griegos. Alejandro era un estratega. Se dedicaba a mirar el conjunto, a hablarle a todos al mismo tiempo, pero hablarles para que tengan una dirección. La filosofía, si somos capaces de tolerarla,
indica una dirección. La dirección que nosotros descubrimos fue en el segundo Congreso Nacional de Filosofía, después de aquel gran congreso que hizo el peronismo, que no volvió a repetirse nunca. Estuvieron en la ciudad de Cuyo y en Buenos Aires nenes de la talla de Gadamer, Jasper, Karlovich, Eugenio Grassi, y Argentina no estaba con menos, estaba Carlos Atrada, Rafael Virasoro. Bueno, realmente la primera A de la filosofía. José Vasconcelos, sí señor. Allí están los 3 tomos de ese congreso, que bueno, todavía no le hemos empatado. Pasaron 21 años y los filósofos argentinos volvimos a encontrarnos en la ciudad de Córdoba, en el año 1971. Y ahí pasó algo importante. Le pasó algo importante a la filosofía argentina. Claro, mi generación no había estado en aquel primer congreso. Y de pronto en el segundo nos empezamos a mirar la cara y vemos que hay una cantidad de gente en una comisión. Estábamos divididos como ustedes están también. Uno veían esto, el otro lo otro, el otro lo otro. Y había una comisión que era de pensamiento argentino y latinoamericano, que en general las regalan. En las carreras de filosofía, las materias donde, si ustedes quieren no ver pensamiento argentino y latinoamericano, es seguramente la cátedra de historia del pensamiento argentino y latinoamericano, que es una suerte de corralito donde se enseñan cosas menores, generalmente es optativa, porque los demás enseñan metafísica, lógica, filosofía. Por eso nosotros, cuando alguna vez tuvimos la impronta de empezar la filosofía de una manera diferente, de empezar una filosofía de la liberación, había 9 carreras de filosofía en el año 72 que estaban en manos de profesores que de alguna manera eran una línea nacional y popular, que nos habíamos conocido en Córdoba. Bueno, una de las primeras cosas era sacar el nombre Nini Argentino. Nosotros tenemos que hacer filosofía a secas, que si es buena, como decía Tolstoy, pinta tu aldea, que si lo haces bien, pintarás el mundo. Nosotros llamamos, más tarde van a escuchar al padre de la Serna hablando de una opción preferencial por los pobres. En la década del 70, al comienzo, aparece una filosofía que hace también y a su manera una opción preferencial por los pobres. Aparece una teología llamada teología de la liberación, y más tarde en una de sus escuelas, la escuela argentina, se llama teología del pueblo. Francisco es un alumno de esa teología. Y aparecen también las denominadas cátedras nacionales en sociología, en historia, en ciencias políticas. Es decir, se pone en marcha un estilo de pensar que, más allá de la disciplina, es un pensar que tiene que ver con la liberación. Y como el tiempo apremia, yo quisiera hablar un poquitito de este concepto de liberación que funda una nueva filosofía y que requiere un nuevo sujeto, que ya no es el yo ni el nosotros, sino un sujeto colectivo diferente que es el pueblo, y requiere un horizonte de un pueblo en la tierra suya que se organiza y que es una nación. Y las nociones de pueblo y de nación le dieron a la idea de liberación un anclaje en la tierra. El concepto de liberación surge específicamente en el contexto latinoamericano y del tercer mundo a partir de la segunda mitad del siglo XX y al calor de los procesos de descolonización y las llamadas revoluciones nacionales antiimperialistas.
Ni en la filosofía ni en las ciencias sociales europeas tiene antecedentes ni prestigio el concepto de liberación. Allí los conceptos nodales de la filosofía europea, si vos querés, yo me callo, insisto, no tengo problema. Digo que en la filosofía europea no tiene ni tuvo ningún prestigio el concepto de liberación. Allí los conceptos nodales son los de libertad, revolución, desarrollo, modernización, etcétera, etcétera. Pero sí tiene antecedentes e historia propia el concepto de liberación en el terreno de la teología, y relativamente también tiene su prestigio y su historia en el terreno del arte. El pueblo que sale de Egipto, que no quiere ser más esclavo y que trata de llegar a una tierra propia, ese pueblo concibe esa marcha no como una marcha hacia la libertad. Para que haya libertad tiene que haber individuo, contrato, eso viene mucho después. La palabra que usan es liberación. Cristo usa la palabra liberación. Dice, vengo a liberarlos. Es una palabra más integral. Por ese mismo origen político y social, la palabra liberación requiere como contraparte inexcusable para una comprensión más plena y para que se pueda ver qué significa un concepto de liberación, es el concepto de dependencia, contra y a partir del cual opera. Precisamente esa dupla, dependencia-liberación, nace opuesta a otra que daba la impronta por entonces, desarrollo-subdesarrollo, advirtiendo sobre la ilusión modernizadora que esa dialéctica desarrollo-subdesarrollo encerraba al soslayar el problema básico de la dependencia latinoamericana. Se trata, en consecuencia, de un concepto esencialmente ético y político. Su fuerza revulsiva, la fuerza revulsiva que tiene el concepto de liberación en el campo epistemológico, proviene de ese origen. Es un concepto que molesta. Lo otro es que el concepto de liberación es un concepto típico del pensamiento latinoamericano actual e incluso es así reconocido en el debate internacional de ideas. Dice, la filosofía de la liberación, sí, eso hacen los americanos, los latinoamericanos, incluso respetuosamente ya. El sujeto de la liberación supone entonces las nociones de pueblo y de nación. Estas dos nociones sí tienen largos antecedentes en el pensamiento europeo y cobran su significación más actual a partir de la modernidad y su consumación. Pero estas nociones de pueblo y nación, que para un pensamiento de la liberación resultarán claves, despertarán en cambio en el pensamiento europeo contemporáneo fuertes sospechas y frecuentes rechazos viscerales. En general, para hacer carrera y sobre todo para hacer un paper en el CONICET no se le vaya a ocurrir poner la palabra pueblo. Ahora para pasar hay que poner the people, cuya traducción es la gente. Bueno, nosotros no hablamos de la gente, hablamos del pueblo. Esto, como no podía ser de otra manera, los europeos no lo hacen de malos, sino porque su matriz cultural no es la nuestra. Situaciones ambas que serán fundamentales para no confundir, ni mezclar, ni universalizar los debates. Lo que suele ser muy frecuente en los análisis supuestamente generalistas. Por ejemplo,
veo, o algún tiempo, muchos compañeros se entretuvieron con el tema de la posmodernidad, neomodernidad, transmodernidad, y a mí en América Latina se me ocurre que eso era como estar de vuelta sin haber ido. Cuando un europeo mira hacia atrás, vaya si construyó una modernidad. La están sufriendo hoy consumada. Pero acá nuestra modernidad es débil. Miramos, festejamos bicentenario. Habría que ver bicentenario de qué en principio, ¿no? Porque no sé si la Argentina nació en 1810. Pero 200 años para un Estado europeo, no sé, es nuevo. No tiene, cualquier europeo que mira hacia atrás tiene 500, 600 años de Estado nacional. ¿Por qué las nociones de pueblo y nación son claves para estructurar un pensamiento de la liberación? Porque esas nociones latinoamericanamente pensadas le otorgan a este tipo de pensamiento las dimensiones adecuadas para pensar su sujeto, aquel que protagoniza su liberación y sufre la dependencia. La expresión pueblo menta al sujeto social, por así decirlo, de la liberación, y la expresión nación lo hace desde el punto de vista histórico y cultural. Un proceso de liberación es entonces protagonizado por un pueblo que convive en una nación o busca convivir en ella. En el pensamiento europeo, en cambio, las categorías de clase e individuo, con todas las variantes del caso, se han impuesto por sobre el concepto de pueblo, quedando en el pensamiento europeo en un puesto residual, lindante casi siempre con experiencias totalitarias o encubridoras. Es común que cuando uno empieza a hablar de pueblo dice esto es el fascismo, el nazismo, y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Por el contrario, un análisis tal como ocurre en el pensamiento de la liberación de las nociones de clase y de individuo, no son antagónicas ni excluyentes del concepto de pueblo. Cuando nosotros tenemos que analizar contradicciones en el seno del pueblo, y aquí paso de Perón, por ejemplo, a Mao y aquello de las dialéctica de la simultaneidad de las contradicciones, pues las nociones de clase y de individuo son absolutamente indispensables. Pero cuando una nación ha sufrido el avasallamiento imperialista y donde ha sufrido no metafóricamente, sino en lo real, esta ocupación, ¿qué hoy puede hacerse sin ejércitos? Bien decía Ana al comienzo que si se empiezan a importar ideas, por ejemplo, en este momento Argentina es casi una nación ocupada. Y nuestra lucha es una lucha de liberación. Porque lo que está en este momento sufriendo la patria es un modelo que en realidad de triunfar anula al pueblo en toda posibilidad misma de liberación. Por lo tanto, esto no es un problema de simpatía o antipatía, de que si se sonríe o no se sonríe, ni un festival, sino que es en serio una lucha. Por supuesto, la bandera argentina está ondeando todavía, la calle hay, dan vuelta, estamos. La ocupación puede ser ocupación mental. Por eso debemos estar preparados a una profunda lucha por la idea. Estamos frente a un modelo cuyo núcleo duro está compuesto por 3 elementos que no son los nuestros. Estos elementos son competencia, mercado e individuo. No se le puede pedir que sea solidario a quien está corriendo una carrera, compite. En última instancia se le puede pedir fair play, juego libre, que no le ponga la pierna que está corriendo al lado, pero la solidaridad es siempre a posteriori.
en un modelo de competencia. Es una solidaridad entre ganadores. Y hacia abajo siempre puede haber un diploma, una medallita o algo que se caiga. Pero no puede haber solidaridad, tampoco puede haber justicia. Pero no porque sea malo si no la quiere otorgar, sino porque el modelo es otro. Allí donde hay una mano invisible que es todos y no es nadie, la famosa mano invisible del mercado, esa mano decidirá por todos y por nadie. Y quedaremos a merced de ella. Y así donde el individuo, en este caso pintado de amarillo, pero puede pintarse de cualquier otro color, es la medida de todas las cosas, pues no hay lugar para lo común, para la unidad. Redondeo diciéndoles, compañeros, existe una filosofía que se ha hecho cargo hace ya como 50 años de esto. Existe ya ese pensamiento de la liberación universalizado a otras disciplinas humanísticas. Nuestros primos hermanos teólogos, filósofos, cientistas sociales, artistas. Existen hoy universidades en el cono urbano. Yo conozco la casa de la señora rectora que nos acompaña, he estado hace 2 años ahí dando un curso. Pues flor de universidad. Existe esta que no conocía. Es decir, no se justifica de ninguna manera que desertemos cuando está por empezar lo más lindo. El desierto está por delante, pero la tierra prometida es la que estamos pisando. No dejemos que nos pisen la cabeza. Liberemos, no. Aprovechemos a sacar cuanto antes fariseos del templo.